comenzar, veremos una serie de preguntas. Tenemos dos preguntas, primero asociadas a formación y trayectoria. Después pasaremos a arquitectura, paisaje e imaginación, para después continuar por universidad y futuro de la disciplina. Y ya después pasaremos a preguntas que nos pueda hacer nuestro invitado de nuestra formación. También complementar que esta charla es parte de una serie de actividades que está haciendo Smiljan. Él tiene propuesto visitar todas las escuelas de arquitectura del país. La semana pasada visitó las escuelas del Biobío y nosotros fuimos la segunda sede, así que eso también es como el contexto también de esta actividad. Yo debería... ¿Se escucha, no? Sí. Bueno, su último sonó como un tour de no sé qué, en realidad es de Copuchento, porque tengo muy poco contacto con la gente joven, con la academia en general, tengo muy poco contacto, un poco a través de la Fundación de Arquitectura Frágil, que espero ustedes hayan visto la última exposición que hicimos en el Bellas Artes, que era otra, pero... Para decir la verdad, esto es como de Copuchento en términos reales, que me interesa saber un poco qué piensan a través de preguntas más que de otra cosa. Muy divertido que aparezca entre pares, porque yo puse en el mail entre pares y entre pares es como no hay ojalá no haya una distancia, siempre hay distancias, pero ojalá que no haya una distancia. Entre pares significa que más o menos nos podemos entender entre todos y hablar cosas distintas sin tener que tener problemas en rigor. Eso por un lado, y en realidad estoy en general, como no tengo contacto, Enrique era mi contacto con la Universidad de Chile porque es parte de la fundación también. Después en el Biobío fue la directora del Teatro Regional del Biobío. Después en Talca va a ser con las 3 escuelas juntas, que es una persona del departamento de matemáticas, no del departamento de arquitectura. Me he ido moviendo dentro de lo posible. Va a haber una en Viña en algún momento, yo creo ya más en julio, en la Católica también en julio, y me falta Temuco y me falta el norte, que el norte siempre uno lo tiene como bastante abandonado, incluso en el imaginario del país, está como fuera del país, hay una cosa rara, que ahí ya no tengo ningún contacto. Así que si alguien tiene contacto con el norte, que me avise. Súper, muchas gracias, profesor. Bueno, quizás nos gustaría partir con una pequeña pregunta. ¿Qué papel juega el paisaje en su proceso creativo, en el proceso de diseño? ¿Qué nos podría responder respecto a eso? A ver, hay dos temas ahí. Uno, el paisaje, los costos de construcción, etcétera, más o menos entran dentro de la misma tabla. No hay una preponderación o no hay una... Todos estos inputs vienen a la par en los proyectos de arquitectura. No es que algo sobredimensione otra cosa, no es que algo... Ahora, lo que sí uno podría decirse es que alguien me preguntara otra pregunta, que sería, ¿está preocupado por el paisaje en Chile o ese tipo? O yo no estoy preocupado por el paisaje en Chile, estoy preocupado como cómo los chilenos tocamos el paisaje. Los chilenos tocamos el paisaje relativamente mal, tenemos una motricidad fina bastante mala en términos reales. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos una especie de parques nacionales que son, si ustedes se lo imaginan a otra escala, una especie de macetas grandes a nivel planetario, muy lindas por lo demás. Pero eso, a mi modo de ver, y lo recopilo en un libro que estoy tratando de hacer, hace un efecto de placebo, un efecto de, ya que se tiene esto, yo puedo tocar lo que está a mi alrededor de cualquier manera. Y son el paisaje que está a nuestro alrededor, que es el paisaje de la ciudad, que es el más importante, porque es donde vivimos, el que uno debería estar más atento. Entonces, cuando uno hace una casa en un cerro, un edificio en un cerro, debería saber que no debe demoler todo el cerro para hacer el edificio, debería hacer muchas cosas bastante básicas que en realidad están dichas en los 5 libros del Alberti. Si que uno lee los primeros 5 libros del Alberti, uno sabe cómo tiene que hacer y no tiene que saber de sustentabilidad, no tiene que saber de nada más, sino que son solamente esa lectura y ya da las pistas de cómo integrarse en el paisaje, que son en términos prácticos y también en términos estéticos, y en general van muy asociados, van de la mano.
no sé si eso responde, pero responde en que el paisaje y toda esta formación de la arquitectura a través del paisaje, a mi modo de ver, no debería ser un tema más dentro de todos los temas que hay. Súper, muchas gracias. Bueno, también para poner un poquito en contexto, nuestra facultad es parte de la Universidad de Chile, que se caracteriza por tener un rol público. Entonces, la segunda pregunta se entona un poquito a eso. ¿Qué responsabilidades tiene hoy la arquitectura frente a la desigualdad urbana? ¿Quién nos podría comentar desde su experiencia respecto a eso? Desde nuestro campo, ¿cómo mejorar las ciudades? La responsabilidad de un arquitecto, sea cual sea y esto yo sí lo creo, es que un arquitecto, su mayor responsabilidad es hacer un buen edificio. Después todo el resto, esa es su responsabilidad social. Hacer un buen edificio significa muchas cosas, entre otras cosas, problemas sociales, etcétera. Pero creo que la obligación es poder hacer un buen edificio. Y poder hacer un buen edificio significa que dentro de la disciplina ese edificio tenga unas ciertas características que a uno le permitan decir está salvando la ciudad, está ayudando a la ciudad, está promoviendo la ciudad, está saltándose problemas de desigualdad. El problema social, y a eso es lo que va la pregunta, el problema social es casi un problema que viene como en segundo plano. Uno, cuando va a ver la población que hizo Álvaro Siza en Évora o en Matosinhos, no le exige los problemas sociales, porque los problemas sociales vienen incluidos en ella. Vienen ya, eso es una premisa. Lo que uno le exige a eso, y Álvaro Siza lo hace increíble, le exige simplemente que sea buena arquitectura. Esa buena arquitectura asume todos esos problemas, y cuando a uno le toca ese tipo de cosas, tiene que poder lograrlo de una u otra manera. A veces no se puede, a veces se escabulle, no hay, pero eso es más o menos. Súper, muchas gracias, profesor. Sí, bueno, igual también para complementar un poquito, algo también que nos enseñan en nuestra escuela es que efectivamente la arquitectura tiene la capacidad de contribuir al desarrollo social, pero que efectivamente la arquitectura no tiene todas las soluciones ni todas las respuestas. Nosotros contribuimos efectivamente al desarrollo urbano y cohesión social, pero es algo que debe hacerse de las de múltiples disciplinas. Sí, pero tiene algo, respondiendo a eso mismo, a mí me tocó ahora ser presidente de los premios Mies van der Rohe en Europa, ahora en mayo se dio el ganador, etcétera, que es un proyecto en Bruselas, etcétera. Tiene todos los proyectos, 400 proyectos uno tenía que ver, y de los 400 habían 350 que partían con sustentabilidad, seguían con colectividad, seguían con etcétera, etcétera. Todos los que uno más o menos sabe que uno tiene que presentar un proyecto hoy día para que funcione socialmente o que funcione un discurso dentro de la arquitectura. Ahora, muy pocos de esos proyectos, porque si que uno le pone input a esos proyectos, si que uno le pone a esta botella, le pone un input nuevo, esa botella debería cambiar su forma de una u otra manera, o debería cambiar la relación de lo que pasa en el agua adentro, o debería cambiar la relación de cómo uno lo toma, etcétera, etcétera. Si uno a la arquitectura le pone nuevos inputs, que son todos estos inputs que están dando vueltas por el ambiente, la arquitectura debería cambiar. Pero en realidad, si es que uno se saltaba el primero y el segundo párrafo de todas las memorias y iba al tercero o al cuarto, la arquitectura venía más o menos enfrentado o más o menos solucionada de la misma manera como si se hubiera hecho sin los primeros dos párrafos. Claro, había el uso de la madera, había el uso del ladrillo, etcétera, etcétera, pero eso se hace desde hace 100, 200, 300 años, estamos más o menos en lo mismo. Entonces, si es que uno tiene realmente un argumento de ese orden, ese argumento tiene que cambiar esto. Es como cuando se inventó el hormigón armado. Cuando se inventó el hormigón armado se cambió la forma de la arquitectura y de la manera de ver la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener ojo con una cosa es el problema de las memorias o de lo que uno quiere hacer o lo de que uno quiere integrar en los procesos, etcétera, y otros son sus consecuencias. Y a veces no hay consecuencias. Y si no hay consecuencias, los prefijos significa que estos prefijos tambalean, no son efectivamente, o por lo menos están fuera de la disciplina, lo cual lo hace menos interesante, creo.
Hola, ya. Esta pregunta viene desde nuestro Instagram de un estudiante de arquitectura y dice, ¿cómo reconoce que una idea ya alcanzó suficiente fuerza para convertirse en proyecto? ¿Existe un momento de conformidad o siempre queda la sensación de que queda seguir transformándose? No, existe un momento de convicción, pero que no es real. O sea, es como decirlo, es un momento de convicción, pero no un momento, no es una epifanía tampoco, porque esas preguntas incluyen como que a uno se le ocurren cosas y es relativamente falso, porque a uno no se le ocurren cosas, uno trabaja. O sea, estas cosas son trabajo y trabajo y trabajo, y yo, no sé, y ahora ya no tanto, pero antes trabajaba, no sé, 16, 18 horas diarias trabajando debajo de un tablero, durmiendo a veces debajo de un tablero, etcétera. Y no quiero dramatizar eso porque la pasaba muy bien haciéndolo. Pero el problema no es que las cosas se te ocurran, sino que las cosas ideas llegan, ideas hay muchas además, que tú las tienes sobre una carpeta determinada, que no las pudiste hacer, quedaste frustrado antes. Esas cosas están en la medida, en lo posible ahí. Uno toma, depende del cliente que te toque, uno toma como el ping-pong con el cliente y trata de armar un juego determinado con esa respuesta. Pero no hay algo, no existe... En general no existe esta epifanía. Lo que existe, hay un momento de convicción de que uno dice, este proyecto puede ser una ilustración para un problema, o sea, puede ilustrar de otra manera este problema que viene de muy lejos, y uno dice, bueno, uno se la juega. Muchas veces esa ilustración te la muestran otros que están a tu alrededor y no tú mismo, y en general los proyectos se terminan cuando hay que entregar. Que eso sí que hay una fecha fija y no es prolongable en el tiempo, y ustedes saben mejor que yo eso, porque tienen exámenes. Yo no tengo exámenes, pero sí tengo fechas que se terminan, que las cosas se desarman. Entonces, si es que hay fechas de término, sí. Si es que hay momentos de convicción, sí. Y esos momentos, y hablábamos hoy día que esos momentos tienen que ver con dos cosas que son importantes. Uno, que un tipo de conocimiento que es intuitivo, que no es un que es un conocimiento y que además se cría en el tiempo, no es algo que uno lo adquiera desde el inicio y pueda es algo que va formándose en el tiempo, y tiene que ver también con la experiencia. A mayor experiencia normalmente es mayor experimentación, porque uno tiene más posibilidades de resolver las cosas más rápidas. Después de los 50 es más rápido, esto se acelera mucho, y se acelera mucho, y lo digo por experiencia, se acelera mucho. Y se acelera mucho gracias a que ha habido un cúmulo de cosas que uno no ha podido hacer y que las quiere hacer, y se acelera mucho también porque uno ha podido construir. Y eso también es muy importante, el poder construir, el poder armar desde pequeñas cosas hasta cosas más grandes, te permite realmente tener un cierto continuo en el conocimiento, que viene respaldado por la experiencia y por la intuición. Y esto lleva a la experimentación, siempre y cuando uno no se duerma como en los laureles, por decirlo de alguna manera, siempre y cuando no quieras ser el arquitecto en el hormigón, o el arquitecto especialista en madera, o en todas esas cosas que son tópicos, como que son también medio ajenos a la arquitectura, si es que uno quiere. Si hay algo enredado, avísanos, porque no hablo muy bien en todo caso. Sí, chicos, bueno, aprovechando también mencionar que esta instancia está siendo grabada y será subida al canal de YouTube de Mundo FAU, para los que la quieran ver más tarde. Y bueno, también aprovechando, como explicaban, esto es un encuentro entre pares, así que si alguien quiere hacer una pregunta, tiene un acercamiento, levante la mano y le acercamos el micrófono, ¿ya? Así que siéntanse invitados a participar también y formar parte de esta actividad. Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta por acá, Smilian. Aprovechando que estamos hablando de experiencia, de los estudiantes que se tomó, ¿hay alguna experiencia en particular, algún momento de tu formación, quizá como tenemos los estudiantes acá, que fue decisivo o que influya dentro de tu vida profesional, en el momento de diseñar, como en ese proceso? Yo siempre lo digo que, bueno, en la Católica, cuando yo estudié, bueno, estábamos en dictadura y pasaban muchas cosas fuera
fuera de la escuela, sobre todo en la Chile, pasaban muchas más cosas que en la Católica, que en la Católica no pasaba mucho tampoco, pero pasaban muchas cosas fuera. Y el primer año lo teníamos nosotros con Fernando Pérez, que hacía un ejercicio muy lindo, que era como pasaba del 2D al 3D. O sea, era como que alguien te tomara de la mano y te sacara a pasear por la arquitectura, y primero con unas paletas, después con unas cosas, y te iba subiendo, y de repente al final del semestre o del año, no me acuerdo qué lo que era, tú estabas ahí como en un tercer piso mirando vacío y cosas. Era bastante alucinante como método pedagógico, y como es Fernando, muy ordenado y muy, muy generoso en ese sentido. Y después me aburrí. O sea, después yo me aburrí, me quería cambiar a leyes. En algún momento, en mi época, tenía que dar la prueba de aptitud de nuevo. Me dio lata ponerme a estudiar de nuevo la prueba de aptitud, así que seguí en arquitectura, pero me tocó, en segundo año me tocó Montserrat Palmer, que era un personaje que venía de la Chile, de Cerrillo, y hacía clase en la Católica. Y era muy... Montserrat después llevó la RQ, era una profesora encantadora, muy barrera, que un buen profesor es barrero en general, es como muy, muy... Y ella en algún momento estábamos justo en la época del posmodernismo, entonces era cómo saltarse estos malos ejemplos posmodernistas en Latinoamérica, que era bastante complicado. Entonces nos hacía trabajar en lugares bastante raros y nos hacía trabajar con modelos de referencia. Esos modelos de referencia, o sea, esa cosa de trabajar con un punto de partida y no desde cero, en cierta medida, y en cierta medida nomás en ese caso, te evitaba que el alumno estuviera en la fatiga de crear una forma. Y evitarle al alumno tener esa fatiga porque tiene un precedente que es mucho mejor que el de él, y tomarlo ese precedente como propio, evita esa sensación de vacío que es terrible, como sobre todo para los alumnos es terrible. Entonces, pero en la Montserrat las referencias no tenían solamente que ver a problemas formales, sino que estaban asociados a problemas culturales y problemas de forma, de material, y yo diría que cultural en una cierta medida. Entonces ponía en contexto, y eso hasta el día de hoy, más o menos, yo hago lo mismo. O sea, después me he dado cuenta, después de mucho tiempo, que ese taller fue extremadamente importante en ese sentido, porque lo sigo repitiendo de otra forma, bastante más complejo. Y lo otro que fue muy lindo en ese taller en específico también, es que estaba con un ayudante que era extraordinario, que era el mejor alumno de arquitectura que yo he visto en mi vida, y que los dos producían un encantamiento que es la única, ¿cómo decirlo? Casi los profesores deberían preocuparse solo de eso, de poder lograr que los alumnos se encanten con la arquitectura. Y ellos sí que producían esta especie de encantamiento, y que después yo me lo topé en otro personaje que era Horacio Borgheresi, que creo que también es de la Chile, y después me topé en Italia con lo mismo. Y en Italia se produce el encantamiento no por un problema intuitivo solamente, sino por una cantidad de bagaje, de conocimiento que hay en la UAV con respecto a la arquitectura en general y con respecto a Venecia en particular. Entonces, creo que el encantamiento es la clave para que la cosa funcione. Después todo lo que es institucional y todo eso, yo me imagino que es movible de una u otra manera, pero si no existe lo primero, se hace tedioso. Por algo yo me quería cambiar en algún momento a leyes, así como que me hubiera ido mejor. Yo creo. Totalmente de acuerdo, profesor. Sí, algo que nos gustaría a todos en verdad es que los profesores en verdad se esforzaran, porque nos gusta esta carrera, por algo la estamos estudiando. Que bueno, igual hay casos y casos, me imagino que todos tendremos a nuestro profe favorito y a nuestro profesor que en verdad es como que un profe que nos dice, ¿sabéis qué? Esto no es para mí. Dentro de la línea de la enseñanza, igual aprovechando, bueno, su formación, y que igual sé usted, bueno, hace tiempo que ya no hace clases ya, en su experiencia actual como arquitecto, ¿qué desafíos observas hoy para enseñar arquitectura? ¿Cómo qué desafíos podríamos enfrentar nosotros como futuros profesionales?
perdona. ¿Se escucha, no? Sí. ¿Se entendió lo de la Católica? Sí, ¿no? Bueno, en la Católica siempre me invitaron a través de amigos. Y eso habla muy bien de mí porque en realidad uno arma su contexto con los amigos. Los amigos, por un lado, tienen que ser buenas personas, tienen que ser inteligentes en el sentido de que te tienen que poder enseñar algo, y no inteligente en ser increíble, sino poderte enseñar cosas. Y siempre me invitaron a través de eso, salvo Rodrigo Pérez de Arce, que lo hizo de otra manera en algún momento determinado, pero siempre yo entraba como en la puerta chica. Y en el momento que me tocó hacer clase fue en la Andrés Bello, que me invitó Alberto Sato y me invitó la Cecilia Puga, que también eran amigos, muy amigos míos. Y me hice cargo el primer año. Y mi única exigencia para recibir ese encargo fue decirle a la gente del Andrés Bello: yo puedo reprobar a todo el mundo que no tenga... a la persona que está en el Andrés Bello o que está en cualquier universidad privada, yo le voy a dar un título que es tan valioso o está al mismo nivel que alguien que está en la Chile o en la Católica, o por lo menos puede hacer lo mismo afuera. Entonces significa que el nivel de exigencia tiene que ser, para estar formando los mismos profesionales, tiene que ser el mismo. Y esa fue mi única petición a Cecilia y a Alberto. Estuvieron de acuerdo. Duré 2 años siendo profesor de primer año. Nomás, claro, reprobaban muchos alumnos. Sí, reprobaban un 40% de los alumnos. Pero los que pasaban al segundo, los que se repetían el año, que estoy hablando hace 20 y tantos años atrás, no, sí, 20 años atrás, los que se repetían el problema, realmente era una especie de florecimiento y entendían el tema. Otros no, por supuesto, pero era súper complejo para uno hacer clase en ese momento, y eso fue una de las cosas por las cuales me retiré, porque en general era bastante transversal, era una clase media que estaba ahí, que uno no notaba que era eso, que había una especie... Nosotros, por ejemplo, uno de los problemas era hacer y esto es una anécdota, pero es real, un taller barato. O sea, barato significa que no gastaran ni un peso en la entrega. Y hacíamos todos con papel de diarios, con restos, con mugre, etcétera. Era un taller bastante... Y la única condición del taller era pasar del 2D al 3D. Era más o menos lo que hacía Fernando Pérez, pero de otra manera totalmente distinto, con referencias que era una mezcla de... Y en un momento determinado, yo era el que llevaba el taller, y como a mitad de taller se acerca una madre de un alumno y me dice: profesor, ¿sabe que yo no puedo seguir financiando este taller? Entonces le dije: ¿por qué? No, porque el taller es carísimo. Y yo le dije: a ver, repasemos los ejercicios. Esto se hace con diario, esto se hace... Si a su hijo le sale caro, significa que está gastando la plata en otras cosas, pero no en esto, no exactamente en esto. Y es súper sintomático porque esto pasó 3 veces. Entonces, esta cosa que aparece como una anécdota no es tan anécdota, no es tan... Uno puede poner las mejores intenciones en todo lo que hace y puede poner... Lo que sí uno tiene que no tener impostura, de decir: oye, estamos entregando este título y este título vale tanto, no vale menos que eso. Y eso sería como una regla general. Cuando creo que ahora hay 30 y tantas escuelas de arquitectura, 40 y algo, no sé. Bueno, uno debería pensar en esto, si realmente estamos generando un nivel base importante, apropiado, homologable, etcétera, etcétera. No lo veo posible de otra manera. Y es un problema. O sea, no digo que tenga solución, digo que es un problema. No estoy diciendo que lo que yo hice está bien, ¿eh? Estoy diciendo que quizás está muy mal, pero no me parecía otra manera de solucionarlo en ese momento. 40% de la población, chiquillos, y nosotros nos quejamos, miren. Bueno, dentro de la línea de la enseñanza, en su experiencia, por ejemplo, ¿qué aprendió usted como profesional que le hubiera gustado que le enseñaran en la carrera? Por ejemplo, ¿qué siente que le faltó que le enseñaran y que le tocó aprender en el mundo laboral?
Eso es simple, porque cuando yo estaba no enseñaban historia en la Universidad Católica. Cuando la historia siempre es peligrosa, ¿eh? Enseñar historia es como complejo, uno la puede. No enseñaban historia en esa época y enseñaban una construcción bastante básica, no dedicada a la arquitectura, sino dedicada a la construcción, lo cual la dejaba bastante poco asimilable en cierta medida. Era una construcción que era poco. Entonces, cuando yo salí de la escuela, quería ir a estudiar o construcción o historia, y al final terminé estudiando historia en la escuela, en la UAV en Venecia. Y por eso me fui a Venecia. Y me fui a Venecia en esa época eran distintas las cosas, pero porque leí un libro que se llamaba De la vanguardia de la metrópoli, que siempre cuento esta anécdota porque es literal, es así, y vi quién escribía, y todos los que escribían trabajaban en la UAV, en Venecia. Y dije, bueno, me quiero ir a estudiar allá. Entre ellos Tafuri, Dalcó, Cachari, etcétera. Era un set de personas de estrellato, y de gente que era extremadamente inteligente. Y me fui y me gané la beca de estudio, me fui a estudiar allá, etcétera. Y ese salto de... Yo pasé desde Tafuri, que analizaba los contratos que le hacían al Rafaelo de la cantidad de volutas que usaba para hacer los pliegues en los cuadros. Llegué ahí desde un personaje que nos mostraba fotos de él frente al Panteón con su señora. Entonces era como, este es el Panteón, y estaba él y su señora enfrente del Panteón. Y uno decía, pero diga algo más. Y después pasaba al Partenón, lo mismo, papá. Entonces, ese es como un tour barato, y yo decía, bueno, si es que uno... Porque ese es el otro, que eso sí que fue intuitivo desde el inicio, que es si es que uno quiere jugar ciertos roles, ¿qué necesita para jugar ese rol? O sea, ¿qué necesita realmente para estar capacitado? ¿Qué necesita para realmente jugar el juego? Yo siempre digo lo mismo: si te invitan a jugar tenis, vais con una raqueta grande, jugáis tenis, y no vais con una raqueta de ping-pong. O sea, no, es como uno juega tenis con raqueta de tenis. Es como, y es importante saber que en mi época también, que también es un discurso que yo siempre repito, es que había un libro que se llamaba La Otra Arquitectura, y la otra arquitectura era la arquitectura latinoamericana, que eso no existe. O sea, eso realmente no hay posibilidad. Hoy no existe. Cuando un libro aparece como la arquitectura latinoamericana, significa como que no te invitaron a la fiesta y uno entra de colado, y eso es complicado. Es como estar en ese, es al revés el término. Primero, la arquitectura geográfica uno las podría cuestionar de todas. Yo puedo tener más afinidad con un arquitecto japonés y no por eso ser menos chileno o con un australiano, no por eso voy a perder identidad, no por eso, al revés. Yo creo que al final, al no tener raíces fuertes, uno tiene mayor identidad. Pero no por eso voy a dejar de ser chileno o lo que se quiera. Pero latinoamericano es un concepto súper complejo y súper poco... Bueno, pero ahí ya me fui para otras cosas. No lo mismo. Muchas gracias, profesor. Bueno, aprovechando también, nosotros de hecho acá en FAU, en nuestra carrera, tenemos un ramo que se llama Crítica de la Arquitectura, la realidad chilena y latinoamericana. Tenemos ese ramo dentro de la línea de historia. Yo hice uno, que se llamaba igual. Pero en realidad me llamaron para que yo en realidad apelara a mis colegas, y era siniestro, porque era como y además se llamaba arquitectura contemporánea. O sea, se tenía que referir al tipo que estaba compitiendo contigo, o trabajando contigo, o estudiando contigo, y era siniestro, y obviamente me salté el bulto. O sea, lo hice de otra manera, pero sí, son esos ramos. Súper. Bueno, volviendo ya a la temática de educación principalmente, y aquí también una pregunta al profesor Walker, también aprovechando que lo tenemos acá. No soy moderador nomás. Ya, bueno, sí, no sé. Bueno. ¿Cómo evalúa el estado actual de la discusión arquitectónica en Chile? O en su experiencia, ¿en qué ve que está la discusión de la arquitectura chilena hoy en día?
lo primero que uno debería preguntar es si hay discusión de arquitectura hoy en día. Esa es la primera pregunta. Yo no me la he topado, por lo menos no en los medios que yo manejo, así no existe como argumento. Cuando en la Fundación, por ejemplo, hacemos estas exposiciones, que ya han sido 2 a lo largo de 5 años, 6 años, es para tratar de discutir algo de la arquitectura. No me interesa que sea chilena, el campo disciplinar ahora está tan expandido que el tema local importa, o sea, a mí me importa como raíz, pero no me interesa como discusión. Entonces, cuando hacemos estas exposiciones, es porque, y lo dijimos cuando hubo la inauguración de la exposición, es que creemos que por un lado hay una falta disciplinar en discutir la disciplina en sí mismo, que es como importante, y hay una falta política en el sentido de discutir la disciplina como políticas públicas, lo cual no debería producir escozor de ninguna manera, pero que no existe. No existe. Y claro, siempre es como los arquitectos, no, esto es culpa de los arquitectos. No, quizás es culpa quizás es culpa del medio, quizás es culpa de nadie, y sucede así nomás. Hay olas de esta cosa. Esta cosa no es un plato parejo. ¿Sí? Hay momentos en que pueden pasar cosas y otros momentos en que no. Entonces, en términos reales, no creo que exista ahora. A mí no me ha tocado, por ejemplo. Hoy día yo le preguntaba a Enrique si es que la EE en algún momento, cuando se habla de debates, eran debates realmente. O sea, si es que Rossi y Zaha Hadid se juntaban en un lugar a corregir juntos, ¿había un debate o había una exposición de posiciones? Cualquiera de los dos es querible, es bastante querible. Yo creo que ahora ni siquiera se produce cualquiera de los dos, no hay ni debate y tampoco hay una exposición de posiciones antagónicas o no sé si llamarla antagónica, no sé, pero no creo que exista, no sé. Esto de nuevamente quiero aclarar que no estoy dentro de la academia, supongo que en la academia esto sí existe, no tengo idea. Súper. Bueno, vamos a leer una de las preguntas que nos mandaron por Instagram. Dice, ¿qué cimienta la arquitectura contemporánea? ¿Con qué sentido se avanza o se crea? Eso nos preguntaron un estudiante de nuestra carrera. Repito. ¿Qué cimienta la arquitectura contemporánea? ¿Con qué sentido se avanza o se crea? Eso lo preguntó un estudiante de nuestra carrera, un compañero nuestro. Tampoco lo tengo muy claro en realidad, pero lo único que sí sé es que si yo estuviera en una escuela de arquitectura o estudiando ahora, lo que sí sé que necesito para, entre comillas, avanzar, que no creo que exista, pero bueno, para seguir adelante en la vida, es un grado de flexibilidad intelectual importantísimo. Y ese grado de flexibilidad intelectual se logra, y esto lo he dicho, se logra nutriendo a la inteligencia natural y no preocupándose de la inteligencia artificial. Y eso otro, la inteligencia natural en arquitectura, y no conozco otro dato más, se logra viajando en arquitectura. No digo viajando a Grecia o no sé qué, sino viajando acá a la esquina y fijándose qué pasa en la ciudad, etcétera, etcétera, y se logra leyendo. Son los dos capítulos que son insalvables en esta cosa. No hay más. No tengo. Y si es que uno no está haciendo eso, debería preocuparse, porque lo que sí va a exigir el futuro es que uno tenga una flexibilidad. Después de la pandemia esta cosa se aclaró definitivamente. Y si es que uno no está con esa capacidad de flexibilidad, de ser maleable y de no tener muchos sino seguir avanzando, es esta cosa, y para eso necesita un background, una base que tiene que ser, entre comillas, sólida. ¿Sí? En el discurso del Pritzker yo digo que hay algo muy lindo que lo dice Raúl Ruiz, que no lo digo yo,
que Chile está hecho a saltos. O sea, Chile está hecho a saltos y dice que no tiene una cronología segura, o sea, no tiene una cronología. Hacerse asalto significa también que la manera de abordar la realidad tiene que ser extremadamente flexible y no dogmática y no determinista, lo cual cada día en Chile es más complejo, es más difícil. Súper. Eso mismo iba a preguntar si había una palabra por el público. Permiso. Ya vamos a pasar 1, 2, 3, 4. Hola, Esmilian. Bueno. Entre pares, está bien. Bueno, a todos en general. Bueno, soy estudiante de tercer año y en base a eso quiero preguntar, aprovechando que estamos aquí entre académicos, estudiantes y todo, el cómo, bueno, en este contexto, el cómo se ha visto el cambio que se está viviendo en la enseñanza hoy en día en temas de las nuevas tecnologías que están apareciendo como la inteligencia artificial y el BIM, que se están introduciendo con fuerza en la carrera y en los estudiantes, y el cómo también evitar que esto genere un abandono de la percepción sensorial de los espacios. Cómo no se abandona el croquis o ideas que se enfocan más que en el plano o en lo meramente técnico o visual, sino que también en lo sensorial y en lo que se puede ver en muchas de sus obras, que es la espacialidad y la idea de no algo de carácter meramente tecnológico, sino que algo que pueda transmitir algo y transmitir una emoción final. Eso. El tema como... Sí, no sé qué significa en una escuela de arquitectura, no tengo idea de los planes de las escuelas de arquitectura, no... En realidad tu pregunta me tendría que haber explicado un poco de qué se trataban estos planes, pero yo te podría decir que, un poco voy a repetir la respuesta anterior, que cuando hice el enunciado del Pritzker, en realidad fueron viajes que yo hice el año del 91 al 98 más o menos, y después con viajes después. Y eso era nada más que era como el viejo viaje del arquitecto, imagínate, era como viajes como del 900 más o menos hasta el día de hoy, que se repetían a lo largo. Y lo hice por una cosa muy simple, que era, quería recorrer el Mediterráneo, porque dije, en el Mediterráneo seguramente vamos a tener problemas después, y no fui a ningún país del norte. Dejé todo el Mediterráneo. Y el Mediterráneo, lo que tenía muy bonito en esa época era que era un tema de tener un tiempo muy especial, muy todavía turístico, pero no tanto, etcétera. Entonces, si es que a mí el tema sensorial tampoco puede ser algo sobreimpuesto. No me parece que los temas lleguen de alguna parte. Uno los puede inducir muchos de estos temas, pero no entre más amplio sea el abanico, mejor. Eso es como mi manera de ver. Entre menos puntual y menos específico en estos tiempos, mejor. ¿Por qué? Porque si es que hay algo específico, eso específico va a quedar obsoleto en 2 días. O sea, eso no va a existir. Hay un asistente mío que muy bueno por lo demás, que renunció a mi oficina y después, como de un año, llegó y me preguntó a qué escuela de arquitectura debería ir él a hacer un doctorado. Y en realidad hacer el doctorado es simplemente porque ya tenía el magíster y quería trabajar haciendo clase. Obviamente hay problemas de remuneración, etcétera, etcétera, todos sabemos esas cosas. Pero, y me preguntó a qué, y yo no conocía la escuela, y le dije, si yo tuviera esa plata, que es mucha plata, agarraría esa plata y me iría a viajar. Y tomó la plata, tomó el crédito no sé si pidió un crédito en el banco, tomó el crédito en el banco y se fue a viajar 1 año. Ese creer en eso, claro, es contracorriente y es muy pesado. Es como, no es muy fácil. De partida hay que tener la plata, que es otro tema, o hay que endeudarse, que es otro tema peor aún. Entonces,
a lo que voy es que siempre es caso a caso el tema. No me imagino dando cátedra de lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer, ni menos unas escuelas de arquitectura que tienen un background bastante más amplio que el mío, en realidad, en el sentido de la enseñanza. No fui muy directo, pero no es porque no tengo respuesta en realidad. Buenos días, bueno, mi nombre es Sebastián, soy estudiante de segundo semestre, no llevo casi nada en la carrera, o realmente me falta mucho, y quería agradecerle también por estar acá, por esta instancia, y a su vez preguntarle que cuál de su obra o cuál proyecto, creo que si quiere, ha sido más representativo o se identifica más con él. ¿Cuál ha sido como lo más influyente o lo que más lo representa? Y aparte de estos proyectos, ¿qué distinción ha causado en usted también? Esto, el sentirse... La misma pregunta que repetí, pero acerca de proyectos y distinciones. Pero yo hice hace mucho tiempo con Marcela Correa, en el año 95, 98, algo así. Hicimos una esfera de barro grande, como de 4 metros. Y esto es tan simple como había un campo, íbamos pasando por el campo, había unas cúpulas para hacer carbón. Se me ocurrió que esas cúpulas podían empezar a hacer esfera, y de esta manera era como de desenterrar una forma que parecía enterrada y llevarla a otro campo, y eso inundar de cierta medida un campo chileno con otra forma. El problema de eso era que esa esfera, para que te la construyera, el personaje que te la tenía que construir, que tenía en ese tiempo 92 años, tenía que ser negocio para él. ¿Cuál era el negocio para él? El negocio era que el carbón, tú ponías la leña, él hacía el horno y el carbón era a media. Él se ganaba la mitad, tú te ganabas la mitad. Para que hubiera incentivo en cambiar la forma de algo, y esto amplifíquenlo a la arquitectura en general, para haber un incentivo de cambiar la forma de algo, tiene que haber algún otro incentivo. Por lo tanto, nosotros le dijimos, te entregamos nuestra parte, nuestro 50%, o sea, tú puedes perder el 50% del carbón, porque el carbón, hay una trama específica que se hace esta cúpula, que está semienterrada, hay 1,20 m más o menos de profundidad, y está semienterrada, y se arma un cúmulo de leña, y ese cúmulo se tapa con barro, y ese barro y después se quema desde arriba y va haciendo bajar el humo. Cuando el humo está blanco, significa que la madera está húmeda, entonces se mantiene el fuego ahí. Cuando el humo se pone transparente, significa que ya está quemando, entonces hay que hacer bajar esto. Es un método constructivo, en rigor, para sacar este producto, lo cual es muy peligroso porque basta que el viento venga de un lado, tiene unas troneras, un hoyo, entonces es muy complejo. Entonces el único incentivo era este incentivo, y lo hizo. Bueno, y esta esfera funcionó extremadamente bien, y la siguió usando durante 7 años, 8 años, y nosotros hicimos después un que se llama Cancha en Culiprán, hicimos un espacio público en Culiprán, que era un pueblo que quedaba cerca, que nos ganamos un fondar a todo esto para hacer eso. Y lo hicimos ese espacio público. Ahora lo que voy es que en ese proyecto, y te estoy hablando de muy recién salido de la universidad, fue extremadamente importante porque abrió una serie de capítulos, los que les he tratado de explicar ahora, que te mueven en otros campos y te acercan a otros campos, el campo del arte, el campo del espacio público y el campo constructivo, pero el constructivo no para aprender construcción, sino para aprender una construcción que no te va a servir nunca, pero sí que te va a mover ciertas cosas sensoriales, sensitivas, etcétera, y te va a producir un cierto ambiente, como alrededor de un ambiente, me refiero disciplinar, constructivo, alrededor de un objeto que parecía inútil. Entonces, ese sí fue un súper proyecto. Y después de ese, casi todo lo otro, en general se nombran siempre los mismos, pero hay muchos otros que sí abren puertas, así como que son los más queridos siempre, no los que se congelan en sí mismos. ¿Sí? Y respecto a las distinciones, bueno, obviamente el Pritzker es como una súper... Distinciones te refiere a eso, ¿no? Sí. Sí.
para usted o que lo haya marcado como arquitecto? No, incluso el Pritz, que sigo teniendo una oficina de 5 personas a mi cargo, no hay una sensación de que, o sea, y tampoco no tengo la cabeza para cambiar esa situación, porque lo más importante en arquitectura es saber las limitaciones que uno tiene, no lo que uno sabe hacer, porque eso viene solo, pero las limitaciones es súper complejo, y yo no tengo cabeza para administrar más de 5 o 6 personas, no lo he hecho antes y me he aburrido inmediatamente y he reducido la cantidad inmediatamente también, porque no me da la cabeza. Entonces, incluso este tipo de premios tienen que ver, obviamente te va a haber una serie, es la única vez en mi vida que he podido decir que no a un proyecto, por ejemplo. Antes nunca había, todo el mundo dice, es que tú haces siempre lo que quieres, en realidad no. Hago todo lo que llega a la oficina. Que lleguen cosas raras es otra cosa, pero o que lleguen cosas que se han convertido en cosas raras es otra cosa, pero no es que alguien venga y me diga, oye, hazme una cosa rara de fibra de vidrio y pónmela en Londres. No es tan naif como se cree. Sí, bueno, yo en realidad, atendiendo un poquito a todos los que están acá, quiero ver cuántos tienen ganas de hacer preguntas. Como levanten la mano, para ver más o menos como por dónde ir preguntando. Entonces tenemos 3 allá, qué poquito. Ya, por acá hay harta, entonces... Ya. Hola, ya. Ahí se escucha. Hola, soy Raya Machan, voy en 2º año y yo le quería hacer 2 preguntas que igual no son tan técnicas como los del compañero, que es ¿de dónde surgen sus ideas para los proyectos principalmente? O si, como usted dice, como que llegan nomás. Y la otra es como ¿qué país fue el que más le agradó quizá arquitectónicamente y qué le llamó la atención de eso? Eso, gracias. A ver, no, yo no dije que las ideas llegaban nomás, o sea, como que conste en acta, porque pero sí yo he estado usando un método últimamente que ahora ya lo estoy dejando, que es usar referencias y empezar de las referencias para poder evitar la cosa en blanco, etcétera. Usar referencias significa usarlas de 1000 maneras distintas, no de 1000, pero por lo menos en el proceso de arquitectura hay 3, que una son unas referencias como de inicio, que llegan en un momento y dicen, yo podría resolver esto así, que son las que menos me gustan mucho porque tienen, no todos los inicios son buenos inicios, o sea, uno pierde como la condicionante como de preocuparse de si es que la está controlando bien o no. Después las últimas referencias que uno hace, las últimas que son casi cuando está terminando el proceso, son generalmente explicatorias. Son, yo usé esto, o esto me trae a memoria esto, como para explicar el proyecto. Generalmente tienen que ver con una especie de marketing, si es que uno quiere, o una manera de explicación a un público en general, algo que podría ser evidente para cualquiera. Esas las trato de ocupar pocas veces. En general, para los concursos uno ocupa ese tipo de argumentos. ¿Sí? Y hay una estrategia intermedia, una referencia intermedia que son las que producen como mayor, me refiero a intermedia, que aparecen como al medio del proceso, que son muy relevantes porque afirman el proyecto o afirman una idea. Te hacen, cada vez que uno está medio perdido, dice, bueno, ¿qué tiene que ver con este punto de partida? Y te va enderezando el camino. Y ese tipo de referencias son extremadamente útiles porque te permiten condicionar y te permiten limpiar muchas veces los proyectos. Entonces, si uno dice de dónde aparece en la idea, yo te diría, y referencia me refiero a un pedazo de tabla que pueden encontrar en algo, o un edificio, o cualquier cosa. No estoy hablando de arquitectura necesariamente. Y respecto de países, en general, creo que los años de estudiantes siempre son los que marcan vida, y yo me fui a estudiar a Venecia, Italia,
la recorrí bastante, siempre infinita, pero bastante, y siempre se come bien, se vive bien, la gente es simpática, es todo más o menos calmado, tienen buena arquitectura, o sea, es como ideal de ideales. Y Venecia en esa época estaba absolutamente abandonada, o sea, no había vida nocturna, por lo cual uno leía bastante y era bastante aburrido por lo demás, pero si uno lograba ser algún amigo italiano, yo me hice muy amigo de un sardo que hasta el día de hoy sigue siendo mi partner allá, mi mejor amigo, y sigue viviendo en Venecia, sigo retornando a Venecia 2-3 veces al año. Está ahí buena parte de mi vida en realidad. Pero no tiene que ver mucho nuevamente con esta como especialización del ojo del arquitecto, tiene que ver con problemas vivenciales. Vivenciales, de cosas que a uno le han sucedido en ciertas partes, que a veces una casa de campo, a veces la casa en la playa de tus papás, o a veces tiene que ver con otras cosas que no tienen que ver con la arquitectura como hecho de arquitectura, como objeto. Muchas gracias. Vamos a ir por el lado de acá, por aquí cercano. Hola, buenas. Mi nombre es Nicolás, soy cursando tercera, cuarto año, y me acuerdo en una charla a otro arquitecto escuché el concepto de como que si los edificios que ha hecho pesan, no de manera literal, sino de manera simbólica. ¿Cómo le ha significado las obras que ha hecho durante el tiempo a nivel personal? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Qué divertido. No, en general los arquitectos dicen es bien bonito, que es como, no, este edificio es como un hijo para mí, es como esas cosas, o sea, nunca han tenido un hijo, porque no tiene nada que ver, así en rigor los edificios a mí no me pesan para nada, así como tiene una vida propia. Claro, cuando uno retorna nuevamente a un edificio le gustaría que estuviera en buenas condiciones, que se hubiera entendido, etcétera. Me pasó este domingo con el teatro del Teatro del Bío Bío, que llegué allá y estaba como hace 5 años, yo no lo veía hace como 4 años, una cosa así. Ahí sigue estando bien, sigue estando y muy querido además por la gente que está adentro. Eso se agradece mucho, pero los edificios no pesan, o sea, a mí no me pesan, por lo menos no tienen esa carga. Mi hijo sí me pesan, mi hijo, o sea, en realidad no me alivianan bastante la vida en realidad, pero si eso tiene que ver con el peso también, así como. Por este lado, ¿a quién teníamos? Sí. Yo creo que le voy a dar la palabra al que levantó primero la mano. Si se puede hablar fuerte quizá, porque el micrófono alcanza para allá. Inventé o sea, armé un vocabulario que son como 12 palabras, se llama algunas palabras previas, y dependiendo de cada proyecto estoy tomando alguna de esas estrategias, que algunas tienen que ver con la referencia, otras no, y algunas tienen que ver con por ejemplo, cuál es la diferencia entre reparación y restauración, qué significa el peso muerto. Hay una serie de palabras que tienen una cierta, que a mí me parecen clarísimas, y todos me han dicho que no se entiende nada, pero que a mí me parecen como que tienen que ver con un cierto raciocinio de ciertas estrategias formales que uno podría seguir, pero no están directamente asociadas a forma o a eso. Siempre, cuando yo hablo de referencia, no es que puede ser por lo demás, que no es casi nunca se refiere a la forma. Casi nunca se refiere a la forma sino a la manera como una forma resuelve un problema determinado, pero no a la relación entre estos dos polos, pero no a uno de ellos. Porque sí que en estas cosas de las referencias, por ejemplo, es súper claro. Es como un chicle. Imagínate que este es el origen y este es como tu proyecto. Y uno
tiene un origen determinado y va estirando esto y te va alejando. Y hay un momento en que el chicle se corta, el elástico se corta, ¿no es cierto? En ese momento que se corta, pierde el vínculo entre estas dos cosas. Y al perder el vínculo entre estas dos cosas, el arquitecto empieza a explicar esto de muchas otras maneras. Tu proyecto necesita una retórica muy grande para ser explicado. Y eso, léanlo en los proyectos porque hablan, en general se recurre a la metáfora, a todas estas cosas que en arquitectura es bastante complejo. En arquitectura casi lo único que funciona es la analogía y la comparación, pero la metáfora, no como acá, pero funciona dentro de ese límite, En cambio, cuando el chicle se hace, el elástico, el chicle se empieza a topar, significa que tú ya estás en la copia. Entonces, estás calcando lo que está al lado. Entonces, mantener esa tensión entre una cosa y otra es súper complejo. Pero es esa tensión la que me interesa. No me interesa el problema formal general, así. En algunos casos, en otros sí es explícito, sí es como... pero resuelto de otra manera que creo que a veces es distinta. No, yo aquí sueno raro, pero bueno, está Rodrigo por ahí que trabajó conmigo mucho. A nosotros nos criaron con, no sé si a ustedes les está pasando lo mismo, pero no es algo que me preocupe tampoco, en procesos individuales de creación. Y esa es nuestra formación, y si es que yo dijera cualquier otra cosa sería como una especie de impostura, en el sentido de que estoy tratando de hacer una cosa colectivista que no lo es, ¿te fijas, no? Mi formación nace de eso, y esa es la manera en que yo afronto los problemas, que después entre medio hayan discusiones, etcétera, etcétera, las hay obviamente, como en todas las cosas, pero si uno habla de como de cuál es el grueso del trabajo, el trabajo... Por ejemplo, cuando trabajo con Marcela, tiene que ver con un cotidiano, con el cotidiano que está todo el rato funcionando y el trabajo es parte de ese cotidiano, no es algo que esté como, no es modernista, no es el trabajo por un lado, la vivienda, no, es todo junto, entonces no hay necesidad de estar evaluando qué es lo que es trabajo y qué no. Pero cuando trabajo en el equipo en general, hay esta cosa, si uno lo ve más o menos, todo esto que hablan, que para mí es como medio tonto, de esta generación dorada, que en realidad es una casualidad de muchos buenos arquitectos salidos de la Universidad Católica en un momento determinado. La gran gracia de esa arquitectura, y es a mi modo de ver la gracia de la arquitectura chilena, si que uno pudiera definirla de alguna manera, es que todos hacemos cosas muy distintas entre nosotros. Y esa flexibilidad, esa manera de hacer, es lo que es al revés de lo que uno podría pensar, es la venta que hace Chile hacia el exterior. No es una venta de un producto formal determinado, de que usa madera no sé qué, o es especialista en ladrillo, no. Usa una cierta flexibilidad de pensamiento o de maneras de resolver las cosas que en esa generación por lo menos son muy distintas. Y eso sí le da un cierto valor a una arquitectura hecha en Chile, si es que uno quisiera llamar, o formada en Chile en ese momento. Entonces, ya, pero ahí ya me fui para otro lado. Así como. Ok, por acá, no sé si alcanza el micrófono. ¿Vemos? Buenas tardes. Quizás desde tu condición como satelital un poco hacia la academia, puedes tener como una perspectiva más amplia de quizás hacia qué lugar debería ir, o tienes como comparaciones más claras sobre dónde van todas las academias en general. ¿Qué preguntas crees que las facultades deberían empezar a plantearse en Chile para ir hacia algún lugar, quizás desconocido, pero a ir hacia un lugar? Eso. Bueno, de nuevo repito, no tengo idea. Es como, por algo estoy haciendo esto. Pero lo que yo sí haría... Yo tengo una experiencia con la Chile en términos reales, que mi hijo estudió matemática en la Escuela de Matemática de Bochef. Se tituló hace 3 años, una cosa así. Y si yo tuviera que copiar una escuela en la Chile, una escuela de arquitectura, copiaría la escuela de matemáticas. El nivel de esa escuela es impresionante, o sea, realmente a nivel mundial es una cosa
increíble, es una escuela muy pequeña. Una vez mi hijo, estando en cuarto año de la carrera, llegó y me dijo, sí, hoy día me junté con una profesora americana. La profesora americana era la presidenta del Colegio de Matemáticos de Estados Unidos, o sea, una mujer que tiene un poder no menor, con su profesor, que era Alejandro Mas, que es Premio Nacional de Ciencias del año pasado, y con un francés. No me acuerdo el francés. Y lo citaron para que explicaran lo que estaba trabajando. Una hora escribiendo en un pizarrón fórmulas que uno no entiende nada, obviamente, pero da un poco lo mismo. A lo que voy es que ese tipo de trato que no tiene que ver con temas, tiene que ver con relaciones entre personas, es extremadamente importante. Si no se fomenta ese tipo de trato, las escuelas no funcionan, o funcionan como funcionan las escuelas americanas, que son una lata, a mi modo de ver. Es como funcionan como casi por una burocracia instalada y repetitiva, y que a lo que voy es que siempre la relación uno a uno es lo único importante, el resto da exactamente lo mismo, así como es como no tiene significación ni vivencial y tampoco educativa. Son cosas que hay que ir pasando, obviamente, uno tiene que ir cumpliendo ciertas metas y ciertas cosas que son de base, pero lo otro es extremadamente importante. O sea, lo otro sí que vale la pena desarrollarlo. Y lo otro que es muy lindo, que no lo tenemos los de la Católica, por ejemplo, que es lo que yo aprendí de Tristán de la Chile, que el Tristán, mi hijo lo único que quiere es venirse a trabajar en la Universidad de Chile y hacer investigación en la Universidad de Chile. Eso también tiene que ver con un campo de apropiación y con un campo de relación, que no sé por qué se produce, quizás porque todavía es una universidad pública, etcétera, no lo tengo muy claro, pero ese nivel de proximidad es el único que vale, porque te asegura que hay gente que viene y es gente súper preparada y que vuelve, ¿te fijas? ¿No? Y que no se retira y no se queda no sé dónde haciendo otras cosas. Entonces, si a mí me preguntaran qué tengo que copiar, bueno, anda a pasearte por la escuela de matemáticas a ver cómo funciona, que yo tampoco lo tengo claro, pero que sí. Lo otro, por ejemplo, en pandemia nosotros lo pasamos en la montaña y las únicas cosas que veíamos era un curso de César Cuadra que hablaba sobre Nicanor Parra en Bochev y sobre cine en Bochev. Y uno dice, bueno, Bochev, escuela de matemática, clases de Nicanor Parra, etcétera. Bueno, son ese tipo de argumentos los que yo escribiría para formar una escuela de arquitectura, no otros. Lo otro es un desde, ¿cachai? Te compráis el auto con el airbag porque ya te lo está pidiendo la municipalidad o el estado, te pide el airbag. No, cuando te ponen no, este auto tiene airbag, o sea, no me digáis que tiene airbag, si tiene que tener airbag, o sea, no, eso es un desde, no es la base de todo. Entonces, el tema es qué es lo que te hace diferente, cuál es el proyecto propio, si se puede hablar de proyecto, o cuál es la necesidad, no sé. Pero está acá, o sea, está acá por lo que yo vi, no por lo que me contaron en realidad. Muchas gracias, profesor. Bueno, también como para contarle un poquito, ya que usted vino a saber cómo funciona en la escuela, bueno, nosotros tenemos una malla que está desde el año 2016, si no me equivoco, y esta malla, de hecho, ya tenemos que empezar a analizarla. De hecho, vamos a tener asamblea la próxima semana, chicos, para que vayan, porque vamos a comenzar de esto mismo. Súper importante. Nosotros tenemos una línea de urbanismo, tenemos una línea de historia, una línea de cálculo, y bueno, está la línea de los talleres, que son taller 1 al 8, 1 por semestre, que es la rama ya como tal de proyecto, que es nuestro ramo favorito de todos, ¿cierto, chiquillos? Bueno, y nuestra escuela principalmente consta de 1.300 estudiantes, somos casi 1.300 estudiantes de arquitectura, tanto desde mechones hasta licenciatura. Eso un poquito lo que podemos comentarles de nuestra escuela
Preguntas... Pero tú cachai que eso no significa nada. Ajá. Se entiende, ¿no? O sea, cuando uno discute, uno no debe discutir. Si yo fuera a discutir nosotros lo hicimos, ¿eh? Por eso te lo puedo decir. Nosotros, a mí me tocó ser presidente de la Escuela de Arquitectura en la Católica en dictadura y discutimos la malla curricular, pero era sobre todo para echar profesores. Esa era la beta de esta cosa, porque era la medida que uno exigía. Hay gente que se tenía que quedar porque eran malos profesores, era como un tema, no era de otro orden, era casi una estrategia política, pero yo las mallas no las discutiría, no es el tema de la malla, es un tema relacional, no es un tema de... todo depende de las personas, no hay otra posibilidad. No existe. Tú podés tener la mejor malla del mundo y sigue siendo letra muerta si es que no tiene a la mejor gente del mundo o a la gente que puede llevar esa malla a ser una buena malla. Es como... Yo me saltaría de esa reunión. No, estoy bromeando, deberías ir a discutir esa reunión. Ya, había una pregunta ahí al fondo, el chico de la bolera blanca. Hay que gritar nomás, no me alcanza el micrófono. Bueno, yo vengo de clase alta. Eso es primero, o sea, hay que aclarar los puntos. Yo vengo de una clase alta. La clase alta significa que tú puedes no tener trabajo, pero tienes una especie de seguro de vida. Y eso funciona así aquí y en todas partes. Es tan claro como eso. Cuando yo salí de la universidad, estuve 4 meses estudiando italiano, 5 meses estudiando italiano y me fui a estudiar a Italia becado. ¿Ya? En esa época todavía Italia cuidaba de Latinoamérica en el sentido de proponerle becas, etcétera, porque todavía Chile no era parte de un mundo, entre comillas, desarrollado, etcétera, etcétera. Entonces ahora ya no, eso creo que no existe. Entonces pasó como un año, menos de un año, 6 meses, una cosa así, antes que yo me fuera a Italia. Después estuve en Italia un año y un poco más, estudiando, primero en la UAB y después me gané otra beca de estudio en el Instituto Andrea Palladio, en Vicenza. Después de eso me vine a Chile. Y ahí inmediatamente me contrató Teodoro Fernández, Montserrat Palmer, Rodrigo Pérez de Arce. Estuve trabajando al principio en la ¿cómo se llama? En la estación Mapocho, y después de eso en la remodelación de la estación Mapocho, y después de eso en una serie de otros parques. Después seguí trabajando como socio, ¿cómo podría decirlo? Como se llaman sociedades de hecho con Teodoro para hacer algunos concursos, etcétera, etcétera. Obviamente yo era un ayudante dentro de su oficina. Aquí es lo que voy. Me ha sido bastante fácil todo el proceso. En términos reales, yo salí de Chile cuando Chile crecía al 7%. Por eso muchos de mis compañeros no se fueron de Chile, porque obviamente les convenía quedarse en Chile construyendo. Yo me fui con Chile al 7% y volví con Chile al 6,8%, no sé, era una cosa increíble. Entonces había trabajo y habían concursos de arquitectura porque Chile había vuelto a la democracia y había una cantidad de espacios públicos por recuperar que, como estaba yo incluido dentro de la oficina de Teodoro Fernández, Teodoro se ganaba todos los concursos a vivir por haber. Era una máquina y era increíble y hacía las cosas muy bien. Y fue ahí que les contaba antes que no pude aprender construcción en Italia, aprendí construcción con Teodoro Fernández. Esa es mi matriz. Y la única vez que estuvo medio flojo de pega, me mantuvo mi señora durante 6 meses y después de eso todo bien, así como, y es literal, es más o menos así. Por eso es bueno estar emparejado a veces, como tiene su pero a lo que voy por un problema social, por un lado, por un problema también de circunstancias políticas y económicas, y por una serie de cosas, en realidad no me ha tocado. Y
y extrañamente, por ejemplo, hace 5 años que no construyo, 4 años que no construyo nada en Chile, salvo un pequeño restaurante en Avenida Italia, que se debería inaugurar ahora luego. Y no es que esté contento de no construir en Chile, estoy triste de no construir en Chile, es al revés el tema. Si es que yo pudiera hacer una casa en Chile y la misma casa en Alemania, prefiero hacerla en Chile, lejos, porque me permite no viajar, entre otras cosas, me permite manipular las cosas de manera mucho más directa y más como... ¿cómo decirlo?, más amigables en ese sentido acá en Chile. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, todas esas cosas, todos esos eventos conforman mi trayectoria económica, si se quiere llamar de alguna manera. Sí. Ahora hay que tener ojo porque... Y esto es una cosa como no es menor, no porque alguien venga de clase alta o algo así, significa que está libre de pecado en rigor. Hay mucha gente que hace lo mismo, pero hace puras porquerías. Entonces hay que tener ojo, eso no define la arquitectura en sí misma. Sí le da esto lo que yo te digo, esta especie de seguro de vida que es real. O sea, no habría que ser tonto para decir que no, y habría que ser tonto para decir que uno viene de clase media o esas cosas, porque no es real tampoco. Vamos a ir un poquito por acá, que por aquí hay muy pocas preguntas. Bueno, profesora, si le podemos pasar el micrófono, por favor. Hola, escuché una entrevista tuya, si no me equivoco, con Rodrigo Gendelman, que hablaste respecto a que te ganaste el Pritzker, ¿cierto? Como ahí mencionaste que como el arquitecto que se gana el Pritzker un poco está relacionado con los temas que se están hablando a nivel mundial en ese momento, ¿verdad? Entonces me quedo un poco dando vuelta como ¿cuáles crees tú que son esos temas respecto a tu arquitectura? Y también si es que se ha dado o crees que se va a dar realmente ese espacio de discusión. No puede haber sido Gendelman porque no me lo había ganado todavía. Entonces... Pero puede haber sido que hayamos hablado del Pritzker. Y quizá el argumento de eso era no del premio del 2026, porque uno no sabe, ¿eh? O sea, no es lo que... Yo me enteré del Pritzker en enero del 2026. O sea, ese es como el tema. Y pasan 2 meses antes que lo anuncien, 2 meses y medio antes que lo anuncien por todo el mundo. Pero respondiendo a eso, lo que yo sí creo puedo haber dicho es que siempre se supone que el arquitecto que se gana un premio, cualquiera él sea, es como el mejor de los mejores o el mejor del mundo, etc. Eso de partida en estos premios como de trayectoria es relativamente mentiroso, y yo creo que la clave de los premios de arquitectura, y es como a mí me ha tocado ser jurado este año, el año pasado y este año en ser presidente de 2 jurados, los 2 en Barcelona. Lo que uno hace, ¿qué es lo que hace? Hay proyectos que son buenos, hay una carpeta, siempre hay, no sé, en el MIS habían de los 400 uno elegía 7 proyectos buenos, y de esos lo iba a visitar y veía finalmente cuál era el ganador y cuál no. Pero cuál es el ganador no es solamente que sean proyectos muy bien ejecutados o que estén dentro de la disciplina, pero de manera, sino que el jurado elige cómo hablar de arquitectura a través de un proyecto determinado, o cómo hablar de arquitectura a través de una trayectoria determinada en un momento determinado. No es en cualquier momento, no es el 2027 o el 2030, esto no es por toda la vida. Es como, y esto yo lo entendí, por ejemplo, en la Serpentine. En la Serpentine hay unos personajes que te eligen a ti como arquitecto, no porque crean que tu cosa es fantástica, sino porque simplemente tienen confianza en lo que tú haces y porque pueden hablar de arquitectura a través de tu obra en ciertos momentos determinados. ¿Qué es lo que el jurado? La pregunta que tú hiciste es la pregunta para el jurado, en rigor, no para mí, en términos reales, porque ¿qué es lo que vio? Bueno, es lo que vio lo que aparece en el acta.
lo que más llama la atención es que a nivel mundial es que una oficina de 5 personas se pueda ganar, o de 6 personas se pueda ganar un premio de esta. Y eso es a lo que voy, que el jurado da señales. Y da señales políticas, elige Latinoamérica. No es que esto sea políticamente neutro, sino es que le podría haber tocado a China de nuevo, a no sé quién de nuevo. No, esto tiene que ver con política y tiene que ver, o por lo menos yo lo haría así, y tiene que ver también con las maneras de afrontar la profesión. Decir que una oficina de 5 personas se puede ganar un premio importante significa abrir el abanico bastante, que ya se había abierto, no sé, con Murkut, por ejemplo. Murkut tenía 2. Era la secretaria y él. Claro, era casi como la persona que limpia la oficina y él. Ese era como el premio Pritzker, que es el 2010, 2012, una cosa así. Entonces, a lo que voy, que los premios tienen que ver con esa estrategia. Y después, si yo me meto a decirte qué pienso de mi arquitectura, es horrendo, pero no quiero hacerlo. O sea, siempre está esta cosa de la extrañeza, que sí es algo requerido, o sea, que el ámbito en que aparezca, y eso fue un requerimiento, por ejemplo, que yo le hice a los participantes del jurado del MIS, que yo quería premiar como jurado, como presidente del jurado, quería premiar algún tipo de proyecto que generara un cierto frescor en el ambiente. O sea, que no fuera un edificio, un buen edificio que se podría haber hecho 5, 10 o 20 años, o que se podría hacer en 10 años más, sino que produjera un cierto movimiento, un cierto frescor, un aire y eso pasó con el proyecto de Bruselas, eso pasó. O sea, es un proyecto que es relativamente feo, pero que se asienta sobre algo que existía, y ese asentarse con el algo que existía, sobre todo lo que produce en la arquitectura, es que tú aceptas los errores de los demás como historia y produces de esos errores quizás nuevos errores o con un nuevo acierto, y eso es una y con la referencia y todo lo que he hablado, más o menos eso también tiene que ver así. Y por otro lado, si es que uno ve mi carpeta de proyectos, es medio como histérico, en el sentido de que son muchos proyectos que uno ve los croquis, podría haber sido un proyecto un croquis o monografía o lo que sea, hechas por varios arquitectos, no por uno solo. Esa flexibilidad, que es la de que yo hablo siempre, es una flexibilidad que creo que llama la atención, pero más cosas significaría casi hacer una sobrelectura de lo que hago, que es como medio fome así. Hola, buenas. Soy Matías Hernández, estoy en tercer semestre, y le han preguntado acerca de como que uno no se quede solamente con lo teórico, sino que también uno conozca y vea arquitectura, pero me gustaría saber cómo usted analiza esta arquitectura de la que usted habla, cuando tuvo su viaje en Venecia y cómo lo hace ahora en otros países o incluso acá en Chile. Eso. O sea, hay miles de maneras de hacerlo, hay como una agenda bastante particular. No hay una manera, y esa es la gracia de la arquitectura, es que permite miles de formas distintas de apropiarse de cosas y saltarse de una cosa a otra sin problema, permite una cierta agilidad intelectual. No hay una manera. Yo la manera que aprendí en Venecia era extremadamente rigurosa, y es más, en el momento que me terminó la beca, tenía la manera de quedarme un año más, que lo rechacé, porque sentí que no iba a avanzar mucho más de lo que había avanzado, pero sí había la posibilidad de optar a un doctorado, que en realidad en la UAB eran 5 personas las que optaban a hacer, y uno tenía que ser discípulo de un maestro, tenía que tener un maestro, y en la medida que uno era escuela antigua, que es muy lindo, además es la mejor escuela, que uno tenía un maestro y tú eras el discípulo, y ese maestro te insertaba dentro de un campo determinado que era... Pero era duro, era extremadamente duro, y yo comprendí que nunca iba a poder llegar a ese tipo de argumento, y que era innecesario además para lo que yo quería hacer.
O sea, para construir uno tiene que saber más o menos cómo funcionan ciertas cosas, pero no muchas tampoco. No es que sea un campo ilimitado, así como... Pero sí tiene que ver con ir a visitar edificios, saber cuánto miden, saber un poco de qué están hechos, cuáles son las fuerzas, qué es la estructura. Tiene que ver con cosas bastante básicas y pragmáticas en lo que yo estoy haciendo, que no es lo mismo que un campo académico de otro orden, así, que es bastante más interesante. Por lo menos. Súper. Chicos, ¿cómo están? Con calor, me imagino, ¿cierto? Está caluroso. Llevamos 1 hora y media, nos quedan 30 minutos de charla, así que vamos a dar las últimas 2, 3 palabras y para que vayamos cerrando esta instancia. Así que, no sé, María Jesús por allá. Vamos a hacer una palabra por acá y ya 2 por acá y estaríamos como cerrando. Muchas gracias. Voy a leer la pregunta. Anteriormente hablabas de los prefijos en la arquitectura y un poco lo entendí como una negociación entre las variables y la propia arquitectura, donde los prefijos resultaban más relevantes que la arquitectura, la construcción, etc. Y en este sentido, como también como cuando te refieres a la arquitectura frágil, ¿qué supone el sufijo? O sea, entendiendo que si como tiene relación en cómo tú tienes una propuesta de proyecto, más allá de los encargos que tienes, como si existe en la arquitectura frágil una idea de cómo proyectar a futuro, como de que esté aparte como de todo lo que tienes, como de todos los encargos que te piden. Mira, el problema en la arquitectura frágil es como se ha... Bueno, yo he sido el culpable en realidad, porque da como para todo, ¿ya? Entonces a mí siempre me gusta acotar la palabra en términos, ¿qué significa para mí? Imagínense que esto nació de una conferencia el año 90 y algo que yo di en la Católica, invitada por un amigo matemático, que resumía un cierto argumento que era que una vez llegado de Venecia, a mí me encantaría que mis amigos de Venecia vinieran o mis amigos de Italia vinieran a Chile. Y me puse a buscar edificios, no había edificios para mostrarles a alguien que viene de Italia, es perder el tiempo en Chile, o por lo menos irse a los matices que en ese momento yo no tenía como argumento para mostrar. Y lo que hice es, por casualidad también, fijarme en estas estructuras que están a lo largo del camino, etcétera, etcétera, que son ventas de fruta, balsas de plumavit, etcétera, etcétera, cercos de cactus, etcétera, que me parecían argumentos que eran extremadamente chilenos. Después me di cuenta que estos mismos argumentos Italia los tenía incorporados en Global Tools en los años 70 y Alexander Brodsky lo tenía incorporado en Rusia también. O sea, eran argumentos que se repetían a lo largo del mundo y que yo de ignorante no me había dado cuenta. ¿Qué era lo relevante de esta arquitectura? Que yo creía que definía la arquitectura chilena en ese momento, te estoy hablando de los años 90, era uno, que eran proyectos de ocasión. O sea, significaba que el personaje que estaba haciendo esta cosa tenía cierto material alrededor que lo usaba para construir algo. Ese algo venía de una necesidad primaria, hacer un puesto de fruta, etc. O hacer un aviso publicitario, que no son unas bolsas que flamean, que ustedes la han visto hacia el norte, que flamean con eso son invenciones. Pero son invenciones con las cosas que están alrededor y efectivamente alrededor, es muy cercana. Después, estas cosas no pertenecen a una historia de la arquitectura. No pertenecen a una historia general de la arquitectura y tampoco pertenecen a una historia vernácula. Se muere el tipo que hizo eso y se muere la construcción. Lo cual
es muy chileno. Sí, lo podemos profundizar, pero es muy chileno. O sea, hay una cosa como de autoconstrucción, de grano también, que tiene que ver con llevar las cosas, con qué se puede construir, bueno, con las cosas que tienen hasta 3 metros, que son las cosas que alguien puede levantar con su propio peso, y construyen esta cosa. Entonces, no tienen raíz en la arquitectura, pero tampoco tienen fundaciones. En general están hechas sobre el terreno y no tienen fundaciones de ningún, por lo tanto dañan muy poco el terreno, lo maltratan muy poco. Diamela Altita habla de esto en otra categoría y que dice que es como la memoria infectada de Chile, que significa que estos objetos tienen una cierta memoria, por estar construidos con layer, tienen una cierta memoria infectada, una memoria que significa que esto lo robó de tal parte, esto lo sacó de tal otra, esto lo introdujo acá, etc. Después trabajan con un mecanismo que es un mecanismo que es antiacadémico, que es un mecanismo de atiborrar, que se llama de atiborrar, de desimplificar, que en realidad es cuando el tipo se le está lloviendo algo, no es que vaya a reparar con el plástico con el hoyo, sino que pone otro plástico encima. Siempre hay una comunicación del layer uno sobre otro, y estos layers significa darle nuevas capas, nuevas historias. Y por otro lado significa reparar de una manera que no significa sustraer, sino que siempre significa sobreponer. Esa es una manera que ninguno de los que esté educado en la academia lo puede hacer. Es una manera de construir extremadamente difícil, dificultosa, y no hay manera, porque uno está educado de otra manera. Y cualquier forma que uno lo haga, o sea, que lo que trate de hacer, le va a quedar pésimo. Es como cuando Reagan echó, los años 80, puso arriendos carísimos y todo. Los homeless partieron a la calle, era cuando los artistas agarraron a los homeless y los pusieron en las galerías de arte. Ese movimiento, esa es una impostura, que el arte no lo permite porque fue denunciado inmediatamente, pero también aparecía como declaración política, que no lo era, porque era un aprovecharse de una cierta estética que no iba a ser nunca, no se iba a poder producir nunca dentro de la academia. Lo cual en la escultura hoy en día sí se está produciendo. Después de años sí se está produciendo, y de buena manera, sin ser una impostura. Sobre todo en España norte. Entonces, todo eso significa fragilidad. No es esta cosa que se cae, que uno la toca y se cae, o que es liviana, o que pueden ser cosas muy pesadas, al revés, no tiene que ver con un tema, es siempre un tema entre comillas teórico, porque tampoco tiene poco de teórico, sino que es un tema de sensibilidad frente a ciertas cosas, nada más. Pero no es lo que aparece en los avisos comerciales adherido al premio, no sé qué cosa. Es que tiene como esa fundación muy precisa, y a mí me gusta aclararla porque sí me hubiera encantado que muchas de esas cosas hubieran aparecido en mi arquitectura, o que aparezcan en mi arquitectura. Eso sí que me gustaría, pero como hechos aislados, no como producción general. Mi pregunta era remitirse también a Frágil Fortuna, a esta búsqueda que tú hablas. Creo que igual es algo notorio que tú en cada obra, por ejemplo en Obra Gruesa, partes por una obra anterior, una referencia, y quisiera saber si esto parte de una búsqueda personal de tu propio bagaje cultural, o es una búsqueda que tiene un norte con una idea preconcebida hacia un proyecto, y cómo funciona eso también en tu proceso proyectual. Eso. ¿Aló? Sí, creo que lo respondí antes, ¿no es cierto? Es como... O sea, creo que lo respondí antes, pero más allá de eso, es como la idea de tener un método en esta cosa. No funciona mucho. O sea... más que no tener un método, no tener tener una cierta claridad, a uno lo debería poner en guardia al tiro. Entonces, en la medida que yo explico esto,
en la medida que no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Y en general, cuando, por ejemplo, hago una conferencia, hablo sobre historias respecto a historias creadas, inventadas muchas veces respecto a los proyectos, porque que tienen que ver con cosas atingentes físicamente que pueden ser controlables en los proyectos, pero tiene que ver algo con la entretención, con entretenerse, con estar diciendo algo que no es lo que uno está mostrando, porque si no, uno va a estas charlas que yo entro por acá y salgo por allá y me meto acá y estoy en el segundo piso y miren qué bonita la vista. Es como, ¿eso a quién le importa? Eso no tiene relevancia en términos reales, pero a lo que voy antes de eso es que cualquier cosa que yo haya dicho sobre un método determinado, pónganlo en duda porque no es muy claro. No es que yo tenga una claridad respecto a eso. Tengo claridad en ciertos proyectos como lo he hecho, que es caso a caso, pero no como una contingencia general. No te podría marcar. En general, ponte tu obra gruesa que tú lo nombras. Si tú te fijas, todos los planos que aparecen ahí son de ingeniería prácticamente. O una etapa que uno hace, que mezcla en la oficina los planos de arquitectura con los de ingeniería para ver si la geometría está exactamente donde tiene que estar y si el ingeniero puso los fierros donde tenían que estar. Para que no hayan dificultades en obra. Ese punto, como ese punto de conversión de las dos cosas genera nuevas ideas muchas veces, genera unas nuevas lecturas de la arquitectura misma. Entonces son momentos muy, muy específicos, pero eso tampoco es que sea un método, eso es una manera de abordar el proyecto para confirmar ciertas cosas, pero no es una manera de entender el global. No, en general no me interesa entender la arquitectura como... No me interesa tener un discurso... No me interesa tener un discurso, me interesa tener varios discursos y entre ellos contradictorios, ideal. O sea, es al revés. Yo sé que en la academia es más complicado porque uno tiene que partir de algo y terminar en algo y hay que tener una cierta linealidad. Pero en la vida profesional uno tiene normalmente un cliente y tiene concursos. Son las dos maneras de tomar proyectos, no hay otras maneras. Esta cosa de autogestionarse o autoproducirse proyectos es mucho más difícil. Entonces, cliente y concurso significa que son externos que llegan y te preguntan cosas y generalmente llegan al mismo momento. Entonces, siempre hemos discutido con Enrique, con Alberto Sato, que en arquitectura, en el campo disciplinar, cuando uno está en una oficina, uno no investiga nunca. Uno lo que puede hacer es ensayar. Es probar ciertas cosas, ir adelante, atrás, etcétera, pero uno puede ensayar. Y el ensayo es mucho más libre, mucho más complejo y no requiere un resultado final, si es que quiere por ponerle algún nombre. Entonces, esa idea de ensayo también está llevado a los libros, está llevado a toda esta la idea de ensayar significa meterse en el juego y porque además los tiempos no te lo permiten. Y eso es súper complejo, porque normalmente se hacen estos análisis de la oficina y se cree como que siempre hay un tiempo como increíble para estudiar no sé qué cosa y el caso eso no existe, eso es mentira. Entonces, ¿cuánto de tu flexibilidad intelectual te permite abordar los problemas lo más rápido posible? Eso se va ganando en el tiempo. Lo que yo me demoraba a hacer en 2 meses, 3 meses antes, ahora me demoro 2 días. Y esa es la diferencia. O sea, es real, no es mentira. Porque tú ya tienes las posibilidades. Y eso es también a veces para peor, ¿te fijas? Porque crees que no hay más y siempre hay algo más. Sí, por acá tenemos al chiquillo de polera negra. Hay que gritar nomás, como no me alcanza el micrófono.
Está enojado, ¿eh? Decepcionado, totalmente decepcionado. No es decepción, sino que es casi como de la sorpresa más que nada, porque a uno ve los trabajos y considera arte y siente que expresan. Sí, pero hay varias patas en esta cosa. Primero, no hay una arquitectura, hay muchas arquitecturas. Primero, no hay un arte, hay muchos artes. O sea, hay muchas maneras de hacer arte, hay muchas maneras de hacer arquitectura, todas válidas, o casi todas válidas, o ninguna válida, como se quiera. Eso es por un lado. Por otro lado, yo siempre digo, tengo amigos, mi amigo en general son o gente más dedicada a la teoría en arquitectura o artistas, plenamente. No es que nos juntemos a hablar de arte, eso no existe. O sea, olvídense esa cuestión no, o sea, nos juntamos a pelar, a cualquier cosa, pero no hablar de arte y no hablar de arquitectura, eso está prohibido. En mi oficina de Rodrigo Sáenz nunca se habla de arquitectura, eso no existe el tema. No, es casi impropio en ese lugar. Es bien raro lo que le estoy diciendo, pero es verdad. Entonces, porque tengo amigos y tengo gente que admiro que es artista, sé cómo ven el mundo y cómo interpretan la realidad. Y el campo de acción de esa mente no tiene nada que ver con la mente del arquitecto. Son dos campos que, por eso digo que están separados. Lo que sí hay un punto en común entre las cosas es que para un constructor, para un ingeniero, para un arquitecto, para un artista, hablar de esta botella, que es una cosa, es muy fácil, porque cada uno puede abordar esto de una manera distinta. Y eso es muy, porque las cosas acarrean ideas. Si es que uno cree más o menos en las cosas acarrean ideas. Hablar de esas ideas desde distintos puntos de vista es muy fácil, es muy constructivo. Y es más fácil de que hablemos sobre la idea del alma, no sé. Es como, no, si tú hablas de una botella, hay uno inmediatamente ya podemos hacer esto, lo convertimos en esto, pasa esto, políticamente significa esto, etcétera. Entonces, pero sí hay muchas maneras y hay maneras muy distintas de abordar esto. Entonces, cuando y también eso tiene una estrategia política dentro de la disciplina, si es que yo me declaro arquitecto o artista, elimino la mitad de mis clientes. En términos reales, nadie le va a pasar a un edificio de no sé cuánto a un artista. No, se la pasáis a un arquitecto que sepa de todo y sepa armar ingeniería, sepa de estructura, etc. Por lo tanto, yo soy arquitecto. Y sinceramente no me creo y nunca me he creído artista porque no lo soy. Entonces, tener clara el campo en el cual tú puedes actuar. Por ejemplo, yo puedo actuar podía hasta hace 2 años actuar solamente hasta los 16.000 metros cuadrados. Porque era una etapa en que el edificio me permitía desarrollarlo a nivel de detalle, uno a uno, y yo estando casi en todos los detalles. Ahora estoy haciendo uno de 50.000 metros cuadrados. Que es como, y sigo en lo mismo, sigo pensando que por mi experiencia ya lo puedo desarrollar, ¿te fijas? ¿No? Pero es porque no es los metros cuadrados los que condicionan el total, sino es que tu manera de entender los proyectos. No es porque el proyecto, aunque sea más grande, lo he reducido a poderlo hacer en 16.000 metros cuadrados. O sea, le he sacado detalle o como quiera. Más que detalles son problemas que lo he dejado en hueso y me ha permitido volver a los 16.000 metros cuadrados a pesar de que tenga 50.000. Nos ha permitido porque lo estoy haciendo con otra gente en Barcelona, con mi socio en Barcelona. Entonces, acotar esos temas, saber que no puedes hacer una ciudad. Ahora me llaman, no, ¿y qué piensa el plan regulador? ¿Qué puedo pensar yo de un plan regulador? Nada. ¿Y qué piensa de una silla, de no sé qué? O sea, hay tantas sillas, cómprense sillas. Bueno, no hay necesidad. Ahora me tocó diseñar un reloj, por ejemplo. Que una cosa como que yo dije, como divertido. Y claro, hice la estupidez más grande que uno puede hacer, que es combinar 2 sistemas encontrados en rigor. Un sistema digital con un sistema análogo. Entonces, el segundero
es una especie de grúa que hay adentro del reloj que avanza, pero no es la mitad del palo, sino el palo entero que avanza y no da ninguna información de los segundos, sino que avanza segundo a segundo. Entonces este tiempo que corre y corre y corre. Y dentro de eso hay 2 cúpulas adentro que son 2 números digitales que dan la hora. Dan la hora y el minuto, exacto, como si fuera una estación de trenes. Claro, yo dije, bueno, esto funciona, hay 2 mediciones del tiempo en un solo aparato, lo cual, olvídate lo que es hacer eso. No han tenido que buscar en todas partes del mundo, ya encontraron quién lo podía hacer, obviamente los espesores empiezan a cambiar, el objeto empieza a todo esto metido dentro de una cápsula que es la sección del teatro sin fin de Kistler. Entonces, todas estas cosas juntas aparecen en una cosa que es de este porte. Me interesa por la escala y porque yo nuevamente podía pasar ese reloj a los 16.000 metros. O sea, lo podía transformar eso en el mismo problema. No sé si se entiende mucho. Pero... Ya, la siguiente pregunta está por ahí, era de lentes de sol. No sé dónde está el chiquillo. Si no está, seguimos con la siguiente. Por allá. Tampoco llega el micrófono, así que... ¿Las variables jerárquicas significa que hay algo más importante que otra cosa? No sé si eso existe. No. Suena como que uno piensa estas cosas. O sea, que uno la piensa linealmente. Eso nunca ocurre en la realidad. Yo nunca he visto a alguien pensar linealmente algo. No me he topado con alguien. Que sí me ha topado con muchas personas que enuncian las cosas linealmente, que eso sí hay que hacerlo. Pero pensarlo linealmente es muy, casi, no sé, no hay es como que todas las cosas vienen de un solo guascazo, como diría del campo. Es como vienen, entonces ponerse a pensar un proyecto lineal a mí no me ha ocurrido, por lo menos. No me lo he topado y nunca he pensado como estoy hablando de la oficina, no estoy hablando de la academia, no estoy hablando de mi formación, nada, porque en ese momento, en cierta medida, había que ser coherente. Pero en la oficina uno no necesita trabajar en realidad, no hay otro. No sé, me confunde tu pregunta porque no tengo respuesta real, porque no creo que exista eso lo que tú me estás diciendo, ¿te fijas? En la oficina por lo menos. Esa sería mi respuesta definitiva. Seguimos con el chiquillo de la libreta verde, por favor. Por fin. ¿Se escucha? Ya. Mi duda vuelve un poco más a lo que es la carrera, nuestra carrera, debido a que actualmente igual se está como cuestionando la duración de las carreras. Y igual tú delante como dijiste que no era como lo óptimo el cambiar la malla curricular. Entonces mi pregunta es, ¿qué solución tú ves a lo menos ante ese cuestionamiento? ¿Y qué otra opción das como a lo del cambio de malla? No, a ver, aclaremos. Yo no dije que no era importante cambiar o no cambiar. Si la malla es una porquería, cambien la malla. ¿Qué querés que te diga? O sea, si todo el mundo está de acuerdo que la malla no sirve para nada, cambien la malla. No hay otra manera de solucionar el problema. Además sería tonto que todo el mundo estuviera de acuerdo en que la malla es mala y no cambiarla. Me parece que es como de perogrullo, sobre todo si es una comunidad heterogénea, etcétera. Lo que yo digo es que la malla es una base, un desde el cual uno puede actuar, pero no es el corazón del problema. El corazón del problema es la interrelación entre personas, llámese alumno-profesor, profesor-profesor, profesor-discusión, discusión, etcétera, etcétera. Es crear un ambiente determinado que te permita conversar entre pares.
Entonces, ese es el punto de quiebre de este, a mi modo de ver, y no la malla. La malla en general se resuelve a nosotros nos pasó, se resuelve en que ya el punto 2.4 te lo acepto, el 3.2 no y el 4.1 no. Y termina, se sacan de la malla y todo más o menos sigue lo mismo, ¿te fijas? No va a cambiar, eso te lo aseguro. No sé cómo será la Chile, en instituciones de esa época era difícil cambiar algo, estábamos en otro periodo, pero era difícil cambiar algo, pero tener la esperanza que uno va a cambiar el mundo en ese tipo de cosas, creo que no es muy posible, no es muy... Una buena malla no cambia. No, claro, eso es seguro, o sea, es como cuando uno... Mira, ahora yo estoy promoviendo una cosa que es son como las malas infraestructuras, como una idea de una mala infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que es una mala infraestructura? Que en realidad son buenísimas. Un amigo nuestro trabajaba y quizá alguien que hay del Instituto Nacional, que salió del Instituto Nacional, bueno, te estoy hablando de un amigo mío que mayor, 70 y tanto, ¿ya? Y que estudió en el Instituto Nacional. Y contaba que en el Instituto Nacional hay 2 canchas que se cruzan en el patio intermedio. Yo nunca lo he visto en el patio central. Hay 2 canchas que se cruzan. Y jugaban de a 2 equipos por lado cruzados. O sea, tú tienes 2 equipos jugando así y 2 equipos jugando así. ¿Eso es un peor partido de fútbol o un mejor partido de fútbol? En rigor, para mí es un mejor partido de fútbol, porque te hace pensar en que, 1, saber quién está alrededor tuyo, 2, hacia dónde tenés que chutear, que ya es un problema no menor, etcétera, etcétera, y te hace entender el espacio de una manera totalmente distinta. Entonces, el problema es que esa malla atravesada, quizás visto por esos 2 canchas atravesadas, vistas por alguien con una hiperexperiencia en mallas curriculares, te dice, oye, estas 2 cosas nunca pueden estar atravesadas. Bueno, en ese caso podían estar y generaban una cosa que él lo cuenta con una añoranza y una especie de que era la relación, lo que se producía en la relación entre las personas. Entonces, si tú me dices, vamos a salvar la escuela porque dudo, nada más que lo dudo. No, puede ser que sí, pero a menos que sea, no sé. Pero no está, estoy seguro que ahí no está el problema. ¿De qué cosa? No tengo idea, no. Siempre estas cosas hay que pensarlas desde quién la está diciendo, por qué la está diciendo, en qué momento la está diciendo, etcétera. No son inocentes, no es algo como, y tampoco es algo que yo me he puesto a pensar tampoco. No es. Sí sé que pasaron de 5 con el magíster, pasaron a otro, y eso es para retener gente en la universidad, para pagar más, etcétera, etcétera. Eso sí sucede, y eso sí podría ser, puede ser cuestionable si es que es necesario o no, etcétera. Pero ahí ya me meto en un zapato que realmente no me corresponde, no porque no quiera, sino porque no me interesa mucho. O sea, en términos reales, yo hablo como un poco de lo que sí podría ayudarte. No te puedo ayudar en eso porque no sé. Si me decís con 4 años salimos mejor, yo te digo, sácale 1 año de todas maneras. Pero tienen que estar más o menos todos de acuerdo que con 4 años se sale mejor, o 3, no sé cuánto. Ya, la siguiente pregunta era de una chiquilla por acá. Ahí, la que está levantando la mano justamente. Fuertecito. Entiendo cómo se lidia con contradicciones.
Cuando yo hablo de flexibilidad intelectual me refiero a eso, a poder lidiar con contradicciones y sacarle partido a esas cosas. O sea, el juego al que uno está enfrentado literalmente, pero tampoco, nuevamente, no hay un cómo, hay muchos cómos, hay muchas maneras de hacerlo y de salir adelante. Generalmente no son racionales y son de otro orden, son más bien intuitivas, y dependen mucho de cada uno y de cómo y de los problemas a los cuales le toca enfrentar así. Hay personas que tienen mayor posibilidades de relación con otros, otras personas no, etcétera. Hay como al arquitecto le toca hacer eso, pero es como que me estuviera hablando. No sé, el afilador de cuchillos tiene que tener la máquina para afilar el cuchillo. Es parte de la esencia del arquitecto trabajar con ese tipo trabajar con contradicciones en rigor. Es como, y además sacarle partido, que no es menor así. Bueno, llegamos a la última pregunta. De partida, muchas gracias por estar acá. También si sale algo, podemos preguntar bien rápido. Por ahí hay alguna. Yo lo haría solamente porque están como en la esquinita, pero vamos con esta, la última, y terminamos. Bueno, presentarme, soy Nicolás Contreras, un gusto. Mi duda es respecto a, bueno, a lo largo de la charla ha mencionado que usted estuvo, o ha estado, 16, 18 horas en su taller, por así decirlo, oficinas más concretamente, durmiendo y cosas así. También mencionó que tiene un hijo, entonces mi duda va en el sentido de cómo usted ha logrado equilibrar su vida laboral con su vida familiar, y si es que no ha encontrado ningún punto de encrucijada entre priorizar su trabajo con su vida personal o familiar, y cómo ha logrado lidiar con ello. No hay conflicto nunca. O sea, no hay conflicto en el sentido de que no hay veces que siempre lo peor, y es como lo que pasa de joven sobre todo, es que uno cree que la vida es así, como que siempre es así. La vida es así. Y pasan muchas cosas entre medio. Entonces pensar que uno está en momentos álgidos de trabajo y no puede ver a su familia y esto se va a reproducir es como... Eso no ocurre, o sea, a mí no me ha ocurrido, no, y en términos personales no es ni siquiera tema de discusión. Todos somos medios trabajólicos también, no es que haya un matiz entre medio. Entonces, a todo esto, nosotros tenemos una hija autista, lo cual le suma una cosa que en realidad recae sobre todos nosotros y recae en buenos términos, o sea, recae como para poder amoldar una realidad externa y decir que no a muchas cosas. Y el decir que no a muchas cosas ha resultado extrañamente muy beneficioso, porque cuando uno está frente a un mercado determinado, decir que no es la gran venta, porque primeramente te haces como un artículo exclusivo, por decirlo de alguna manera, te restringe y dice, mira, este tipo, cuando alguien te toma, y en realidad el no en nuestra familia ha sido un no por motivos estratégicos de orden familiar, así. Entonces, no hay un peso en ese sentido, es natural, ha sido siempre bastante natural. Nunca hemos sido arquitectos dedicados a la arquitectura plenamente. Eso no, o sea, existe mucho y no me parece muchas veces como poco complejo, si es que uno quiere tomarlo alguno. En cambio, esta otra manera, que es una manera más convencional, más todo, es como le agrega muchas veces mucha complejidad necesaria, que es mejor para la arquitectura. Muchas gracias. Vamos a pasar a la última pregunta y ya iríamos cerrando el día de hoy. Hola.
Me gustaría saber si usted piensa que los arquitectos y los estudiantes de arquitectura debieran ponerse al servicio de la gente y de las injusticias sociales y de qué manera debieran hacerlo si es que usted cree que debería ser así. Es divertido porque la pregunta significa que todos los arquitectos se deberían dedicar a eso. No, yo pienso realmente que si a uno le llega un encargo de lo que sea, como sea, en el momento que sea y para quien sea, tu problema es hacerlo bien y trabajar en términos sin impostura, trabajar en términos reales y hacerlo bien. Esa es mi postura. Ahora, el problema de esas preguntas, y eso es como algo que yo creo que hay que evitar, y por eso era mi contrapregunta, era que no tenemos que pensar que todos podemos hacer lo mismo al mismo tiempo. Ese tipo de generalizaciones creo que, uno, a la sociedad le hace mal, y dos, ahora, si se abandona uno de esos tramos, podemos hablarlo. Te fijas en, oye, ¿por qué está abandonado ese tramo? ¿Cuál es el énfasis que podemos poner? Etcétera, etcétera. Si está abandonado realmente o si es que hay que producir elementos para que esa área quede reforzada, etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo no haría es pensar en que todos tenemos que hacer lo mismo, porque de partida va a ser súper aburrido. O sea, eso te lo garantizo como en términos reales. Y lo segundo es que gracias a que hay una cierta diversidad en la arquitectura, es que uno puede ir tomando, inyectando conocimientos de un lado hacia otro. Si todos hiciéramos lo mismo, o estuviéramos preocupados de lo mismo, o estuviéramos... Quizás lo que tu pregunta es, sí, eso debería ser la mayoría en Chile. ¿Quién lo tiene que producir? Ahí es el punto. ¿Lo tienen que producir los arquitectos? ¿O lo tiene que producir el Estado y el Estado tiene que estar preocupado, o la universidad pública tiene que estar preocupado de eso como primera categoría? Eso es como... Porque esto de pensar que los arquitectos van a solucionar el mundo, eso no existe. No existe ni aquí, ni en Europa, ni en ninguna parte. Es una parte minúscula del engranaje y además una parte que es muy lenta. O sea, hacer un edificio, hacer un barrio, hacer un edificio, hacer lo que quiera, es muy, muy lento. Entonces siempre como que la arquitectura viene atrás, viene como rengueando atrás, rengueando atrás, rengueando atrás. Entonces... Si es que la pregunta es ¿quién lo debería promover? Bueno, ahí hay políticas de Estado que deberían estar presentes, pero de Estado, no de los arquitectos. Y eso quizás debería ser exigencia de los arquitectos. Eso es otro punto. Y los arquitectos se manifiestan a través de la universidad y a través del colegio de arquitectos, etcétera, etcétera. Y debería pedirle al colegio de arquitectos que se manifieste de buena manera respecto de ciertos temas y no de una manera que han definitivamente no puesto en su justo rigor. Hay muchos temas yo creo que ahí sí, en mi época, por ejemplo, habían 2 o 3 talleres de vivienda social. Vivienda social, que era que uno hacía uno y ya estaba, porque era finalmente contar ladrillo. Era literalmente esto, no te estoy hablando en broma, era contar ladrillo y cuántos ladrillos te ahorrabas en una cierta morfología y cuántos no en otra. Esa manera de enseñar la arquitectura o de promover un cierto rigor en eso es bastante fea, por decirlo de alguna manera. Entonces ¿cómo introducir estos temas? No deja de ser importante, pero no creo que tenga que ver con los arquitectos. Creo que es una cosa que está mucho antes como política. Muchas gracias, Smiljan. Bueno, chicos, con eso estaríamos concluyendo, así que un aplauso, por favor.